Quiero agradecer a la mesa, presidenta, por su generosidad de permitirme, sin cumplir todas las formalidades que se requieren para este proceso, pero podría yo tener un pretexto o una razón, que son los salvazos que nos dan. Si una reforma de 70 y de 80 cuartillas, ¿verdad?, que hoy aparece y hay que discutirla hoy. Claro, quienes están en las comisiones, pues la han discutido tal vez muchas veces o meses, pero quienes estamos aquí en esta sala nos están dando un albazo, señor presidente de la comisión respectiva. Muchas gracias, y eso me ha obligado a ser un poco más rápido. Voy a tratar de leerlos rápidamente. Se trata de que se eliminen estos artículos. Desde el artículo primero, donde se plantea este proyecto, ¿verdad?, que es muy general y que no tiene ninguna precisión en lo que viene después, porque se habla de zonas pobres, pero no dice cuáles son. Voy a tocar el artículo 3, fracción primera romana, que es lo que Delgado reclamaba con razón. Dice: para efectos de esta ley se entiende por administrador integral, la persona moral o entidad paraestatal que, con base en permiso o asignación, funge como desarrollador, operador de la escena, y en tal carácter a su cargo la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de la misma, incluyendo los servicios asociados, o en su caso la tramitación de estos ante instancias correspondientes. Eso es lo que se señalaba. El administrador integral es el gobernador de la región, ¿verdad? Es el que va a mandar y hacer todo lo que considere él en estos programas. El permiso es el acto jurídico administrativo mediante el cual la Secretaría de Hacienda otorga a una sociedad mercantil constituida conforme a la legislación mexicana el derecho a construir, desarrollar, administrar y mantener una zona en calidad de permisionario de conformidad con lo dispuesto. Es otra vez la privatización, que en realidad será la extranjerización, porque son las empresas transnacionales quienes se van a hacer de estos territorios y de esa función que es prácticamente de gobierno. La determinación de las zonas, el procedimiento para establecer zonas, ¿verdad? Fíjense, las zonas se establecen con el objeto de impulsar a través de la inversión productiva el crecimiento económico. Deberán ubicarse en las entidades federativas que a la fecha de la emisión del dictamen se encuentren entre las 10 entidades federativas con mayor incidencia o pobreza extrema, de acuerdo con la información de Coneval. Deberán establecerse, esto es la fracción 2 romana, deberán establecerse en áreas geográficas, las zonas, ¿no? Deberán establecerse en áreas geográficas, ¿verdad?, que representen una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de integración con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores interoceánicos, ¿verdad?, y potencial de conectividad hacia otros mercados nacionales e internacionales. ¿Qué es esto? Esas son las zonas exclusivas para sacar a los pobres de la pobreza. Se las leo otra vez. En áreas geográficas que representen una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de la integración, ¿verdad?, con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores interoceánicos. Ya está la concesión. La va a tener un privado, Mario, no lo aprobaron. La va a tener un privado que será una empresa moral. Ya le están entregando los ferrocarriles, los puertos, los corredores interoceánicos.
y el potencial para una conectividad con los mercados internacionales. ¿A quiénes les interesa eso? Si recuerdan ustedes el TPP. El TPP es esto. Aquí está ya aprobado. Las zonas podrán establecerse en alguna de las zonas siguientes. Fíjense, la flexibilidad, porque ya no es zona, unitaria, en un solo conjunto industrial, delimitado geográficamente, el cual es desarrollado por un único administrador integral. O sea, una sola, pueden ir por una zona fabril o por una fábrica nada más, o por secciones, varios conjuntos industriales ubicados en cualquier punto dentro de un polígono más amplio y cada conjunto en desarrollo por una administración integral. El administrador integral tiene esos, van a entrar con una sola empresa o pueden tener varias, a su gusto, ¿verdad? A su gusto lo van a poder hacer. El Ejecutivo Federal, a través del decreto correspondiente, emitirá la declaratoria de la zona. Dice, la delimitación geográfica, en su caso, deberá señalar los inmuebles del dominio público de la Federación que serán destinados para establecer la zona para los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley General de Bienes Nacionales. Es decir, tienen que decirles cuáles son, fíjense ustedes lo que va, los inmuebles del dominio público de la Federación, ¿qué son? Pues son los ferrocarriles que queden, son los puertos, los almacenes, ¿verdad? Son oficinas, son ¿qué? Lo que quieran. Y los va a señalar para entregarle los bienes públicos al administrador privado. Las facilidades administrativas que tiene la zona, los incentivos fiscales, aduaneros y económicos, entre otros, para que puedan operar los que van a traer dinero, que más bien van a llegar a llevárselo. Artículo 9. La Secretaría deberá elaborar un dictamen, ¿no? En el análisis tal cual. Inciso 3 romano del dictamen. Fíjense ustedes el federalismo. Tienen que venir cartas de intención suscritas por los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en donde se pretende establecer la zona, en la que manifiesten que, en términos de esta ley, su reglamento y las demás disposiciones jurídicas que en su caso emita la Secretaría. O sea, tienen que comprometerse los gobernadores para entregar el dominio y el gobierno de pedazos de su estado, de regiones completas. Otorgar, los gobernadores, otorgar su consentimiento para el establecimiento de la zona. Los gobiernos de las entidades federativas deberán acompañar la autorización del Poder Legislativo. Nada de solito, me sacas a tu Congreso que también nos apoye. Deben acompañar a la autorización del Poder Legislativo si ello se requiere en términos de legislación estatal. Y en el caso de los municipios, deberán acompañar el acuerdo del ayuntamiento correspondiente. Es todo. Señor gobernador, te tienes que comprometer aquí a esta zona que va a ser administrada por particulares, empresas, ¿verdad? Y tráeme también tu Congreso y tus municipios. Bueno, puede haber más claro desacato al federalismo, a la estructura política de este país. ¿Qué es eso? Bueno, luego están obligados a señalar las facilidades y los incentivos que en el ámbito de sus respectivas competencias otorgarán para el establecimiento y desarrollo de la zona, para lo cual previamente obtendrán la autorización del Poder Legislativo Estatal y del ayuntamiento que se requiere. Se obligan todos, gobernadores, Congreso, presidentes municipales, se obligan a llevar a cabo todas las medidas administrativas necesarias para el establecimiento y desarrollo de la zona, así como para la instalación y operación de los inversionistas dentro de la misma. Se obligan
los gobernadores que tienen una constitución y un compromiso y que algunos de ellos han sido legítimamente elegidos, se obligan a entregar su Estado, se obligan a participar conforme a la capacidad financiera, además, la lana, en el financiamiento de las inversiones públicas requeridas para establecer y desarrollar la zona y su área de influencia, incluyendo el acceso a los servicios públicos necesarios, Artículo 10. Una vez que el decreto de declaración de la zona lo expida el Ejecutivo, deberá firmar el convenio de coordinación con los titulares de las entidades federativas y de los municipios. Órale, a firmar. ¿Y qué pasa con la Constitución del Estado de Oaxaca, que tanto viene a defender aquí? O la del Estado de Chiapas. Pues ya se acabó, porque ya el presidente, el gobernador, su Congreso, cuya mayoría debe estar asegurada, y los municipios, todos ellos ya están comprometidos, inclusive a aportar los recursos necesarios. ¿Dónde está la autonomía de los estados? ¿Dónde están los gobernadores? Bueno, aquí dice el 11. En la elaboración del programa de desarrollo se tomará en cuenta la opinión de los sectores social y privado. Voy a ir muy rápido, Presidenta, en obsequio a su generosidad. Del establecimiento y operación de las zonas, sección primera, de los permisos y asignaciones. Para la construcción, artículo 19. Para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de una zona, se requerirá el permiso, según el caso que otorgue la Secretaría. Los permisos podrán otorgarse, ahí está otra vez, a sociedades mercantiles constituidas conforme a la legislación mexicana. Artículo 20. Está a sociedades mercantiles. La Secretaría podrá otorgar los permisos hasta por un plazo de 40 años, nada más, ¿verdad? Tomando en consideración la inversión, ¿verdad? Los montos de inversión, como OHL, que siempre infla los costos de inversión para que nunca esté debidamente pagado. Entonces, ese mecanismo muy controlable aquí en este país de la limpieza, ¿verdad? Con los montos de inversión que se requieren, ¿verdad? Este administrador integral pues va a poder tener 40 o 40 más, ¿verdad? Por un periodo igual, ¿verdad? Siempre y cuando el administrador integral haya cumplido con sus obligaciones. El administrador integral es la sociedad esta moral, una sociedad transnacional que son muy buenos para cumplir todas sus obligaciones, y no que le pregunten al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Artículo 21. Los interesados en obtener un permiso deberán demostrar solvencia económica, moral, la capacidad jurídica, etc. Fíjense, fracción 3. Artículo 21, fracción 3, romana. Cuando se pretenda establecer la zona, fíjense nada más, en un inmueble de la Federación, establecer una zona en un inmueble de la Federación, un conjunto de puertos o qué, lo que sea, en un inmueble de la Federación, puede ser una reserva, puede ser lo que sea. Cuando se pretende establecer la zona en inmuebles de la Federación, los permisos se otorgarán mediante concurso público. Y ahí viene una serie de datos, ¿no? Tratando desde las concesiones o derechos sobre inmuebles de la Federación, todo, cuyo otorgamiento debe realizarse por medio de licitación pública o un procedimiento similar en términos de disposiciones jurídicas usables, aplicables, se realizarán en forma coordinada.
Artículo 23. A solicitud del administrador integral, acuérdense, el administrador integral, que es un privado, o sea, una empresa transnacional, a solicitud del administrador integral, la Secretaría podrá aprobar la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones establecidas en el permiso, siempre que satisfaga tal y cual. Artículo 24. Los actos que impliquen la transferencia o cambio de control de la persona moral titular del permiso estarán sujetos a la autorización previa de la Secretaría. Esto es interesante porque las empresas transnacionales, como ya lo hemos comentado, venden a través de grandes operaciones financieras. De repente ya el puerto tal que consiguieron ya lo tiene otra gente, ya la vendieron, entonces hay que aceptarlo, ¿verdad? Resultará aplicable el control previsto, ¿no? Para tales efectos resultará aplicable la definición del control, fíjense, del control prevista en la Ley del Mercado de Valores, porque estos tienen derecho a acudir al mercado de valores. Entonces ya es transnacional financieramente todo el procedimiento. Estas empresas que van a ser la autoridad, los gobernantes en este país, en Tabasco, en Campeche, que están felices porque esto va a llegar, ¿verdad? Van a tener que estar muy pendientes de quién es el dueño y quién los gobierna. En ningún caso se podrá ceder, hipotecar en alguna manera o gravar, transferir los permisos, los derechos de ellos conferidos a ningún gobierno o Estado extranjero. No a ningún gobierno o Estado extranjero, pero sí a todas las transnacionales habidas y por haber, o a los centros financieros, que es lo mismo, porque los gobiernos a los que nos referimos son los que están vinculados en todo este sistema financiero. Los administradores integrales, que serán los nuevos gobernadores del sureste, e inversionistas podrán constituir gravámenes a favor de terceros. Podrán constituir gravámenes a favor de terceros, distintos a los sujetos mencionados en el párrafo anterior, siempre que no se trate de bienes del dominio público de la Federación. Los permisos y asignaciones podrán ser revocados. Pueden ser revocados. Y viene toda una serie de los permisos terminan por la revocación. No hay ninguna revocación, habrá que estudiar, ninguna revocación que tenga que ver con los intereses de la población, los intereses de las colectividades. El que dañen o generen problemas ecológicos, lo que sea, eso no está aquí en los... pues hay que atraer a los inversionistas, no hay que asustarlos, no hay razones para salir de ellos, de estos nuevos gobernadores de la Chontalpa, gobernadores de Chiapas, gobernadores parciales o totales, o los que harán el interoceánico. Esos, ¿verdad?, no podrán ser revocados nunca, no podrán ser revocados nunca. ¿Se dan cuenta de lo que significa esta entrega? Derechos y obligaciones del administrador integral. Esto es precioso, privado. Además de los derechos y obligaciones establecidos en las secciones 1 y 2 anteriores, corresponde al administrador integral, es el artículo 33. No, sí tengo hasta terminar. Tiempo van a pedir ustedes cuando lleguen los gobernadores a gobernarles en Tabasco, en Chiapas y todos esos lados. Ya van a ver cómo van a pedir tiempo y no van a poder hacer nada porque esta ley les da garantías a los transnacionales y no les pueden revocar el permiso. Vean ustedes otra gracia del administrador integral. Prestar a terceros servicios asociados en el área de influencia y así lo considera conveniente siempre y cuando no se afecte la operación de la zona
y se obtenga previamente la autorización de la Secretaría, así como los demás permisos o autorizaciones correspondientes conforme a las disposiciones aplicables, dichos servicios, los servicios que estos gobernadores tabasqueños tendrán nacidos en el extranjero, claro, dichos servicios podrán ser exclusivamente los relativos a servicios de urbanización, pues si es necesario, electricidad, agua potable, drenaje, tratamiento de aguas residuales, saneamiento y telecomunicaciones. O sea, son dignos gobernadores de verdad, ¿verdad? Y como tienen toda clase de facilidades fiscales, pues ellos sí podrán mucho más que los gobernadores actuales. Fíjense, pueden estos señores de horca y cuchillo contratar con terceros los servicios necesarios para el desarrollo y operación de la zona, cuando resulte conveniente, según ellos, obtener fondos, créditos, garantías y otros recursos financieros en el país o en el extranjero para el desarrollo y operación de la zona. Es decir, los señores gobernadores provenientes de Nueva Orleans o de Nueva York van a poder endeudar a sus zonas, porque pueden obtener fondos, créditos, garantías y otros recursos financieros en el país o en el extranjero. Los derechos de los inversionistas. Yo creo, distinguidos senadores y senadoras, siempre atentos a quienes no están de acuerdo con lo que ya les dijeron que están ustedes de acuerdo, ¿verdad? No hay mucho más, podríamos seguir así, ¿verdad? Podríamos artículo por artículo, y lo quise hacer porque no lo leyeron, porque no saben ni qué van a aprobar, porque van a entregar más territorio nacional de haber entregado después el petróleo, la electricidad, las instituciones de la energía, la industria energética. Ahora van a entregar los estados, los territorios, el puerto y el tratado McLean-Ocampo, que el señor Peña Nieto, ayudado por ustedes, 150 y tantos años después, ¿verdad?, va a poder hacerlo. Una empresa norteamericana, por supuesto. Es esa ley que piensan aprobar, esta que ya aprobaron en lo general. No la leyeron. Es una barbaridad. No es que estemos en contra de los pobres y de los estados pobres, estamos en contra de las tropelías del capitalismo internacional, de la entrega del gobierno de Peña Nieto a estos intereses, ¿verdad?, de la presencia de la OECD y del Banco Mundial que apoyaron este gran proyecto, en donde ¿quiénes se van a beneficiar? Pues los dueños del Banco Mundial, los dueños de la OECD. Señores, esto es un atraco más al pueblo y a los pobres, a los pobres que van a ser las víctimas de esta entrega del territorio nacional. Muchas gracias. Sí.